juntando. Pasame aquella planta. A ver. Porque el ejemplo era, ¿no? Si la planta es real Sí. o es de plástico. El otro día los padres de Male me contaban que en un colegio en San Martín, un pibito le sacaba fotos a las chicas y después las desnudaba con inteligencia artificial y las vendía. No. Tipo, boludo. Yo era una persona súper cerrada, súper introvertida. Y como una actividad ahí del cierre del programa, me tocó hacer de stripper. Se abre una puerta del fondo del salón y empieza a entrar una banda de gente. Hoy Fran nos hizo hacer un entrenamiento militar que va a poner a Agus video de fondo acá. Me da vergüenza ir a comprar al kiosco, ir a salir a cualquier lado, como que no me gustaba salir, como no quería socializar, ¿viste? Como que toda mi vida eran los jueguitos, o sea, me ponía a jugar en uno y yo capaz me podía levantar a las 5 de la mañana para reclamar un cofre. Cuando vi ese video de Hugo Oyer de cómo dejar de ser tímido y ya estaba como en esa mentalidad de, bueno, ahora ya voy a ser adulto, tipo, ya terminé el colegio, tengo que pasar a la universidad, la vida laboral. Tipo, literal fue con ese video que la cabeza me hizo el clic de, che, capaz que puedo tener un negocio. Arrancó. Siempre, no sé qué decir en las intro. Bueno, muchachos, preséntense. Arranca Nico. Bueno. ¿Quién sos? Bueno, ahora. Me agarró una tos. Vamos a arrancar de nuevo. No, así sale. No, sí. Bueno, yo soy Nico. Una presentación. Contá de vos, a qué te dedicás. Muy desprevenido te agarré. No estaba preparado. Bueno, yo soy Nico, soy diseñador, fundador de Signo Studio, y donde nos dedicamos principalmente a lo que es el diseño de marcas y optimización de funnels para negocios digitales. ¡Ah! ¡Qué incómodo que me siento ahora! ¿Por qué tuve que arrancar? Si querés arrancamos de vuelta, pero me gustó. Arrancamos de nuevo. Se le puede poner como una parte en gris, rueditas. Contá un poco quién sos, a qué te dedicás. Bueno, mi nombre es Franco Lafuente. Ayudo a emprendedores actualmente a potenciar sus negocios, sus vidas y bueno, emprendedor nato, hago un poco de todo, ventas, operaciones financieras, me gustan los negocios, viajar y siempre en los negocios busco que puedan darme esa libertad o flexibilidad. Eso está buenísimo. Sí. Muy claro. Claro, contá, Sí. tipo así, todos los que se tengan en la mente los negocios que hiciste. Y así, pero rápido, como tac. Arranqué a los 13 vendiendo anticipadas, después hice servicio de jardinería, compré y vendí cosas usadas, después estuve en la Armada 2 años, después de la Armada salí, ingresé en el multinivel. En el multinivel le metí pata, pero no estaba teniendo los resultados que buscaba. Así que bueno, ahí entré en el desarrollo personal, empecé a hacer contactos con emprendedores, dueños de negocio, como empezar a formarme, pero estaba en el balance de mantener el foco y no desviarme con otros negocios. Y bueno, y después decidí como cortar, porque entendí que la meta no era el vehículo, sino que las metas son las metas, es como el propósito. Y mi propósito era, o bueno, en ese momento las ganas era viajar, disfrutar, tener esa libertad. Y vehículos hoy con internet, bueno, o sea, son infinitas las posibilidades. Y bueno, en su momento vendí queso y salame, pantufla, alpargata, curso, distintos multiniveles de inversión. Después entré más en la parte financiera. Después en la parte financiera empecé a ingresar más en la parte de negocios y otros contactos. Y bueno, y en el transcurso seguí creciendo. Empecé a tener resultados y después, como la teoría me gustaba y empecé a tener resultados, opté ahí por empezar a compartir. Porque creo que también, o sea, la teoría muchas veces es simple, fácil, pero después los resultados son los que demuestran qué tan internalizada está la teoría. Hoy sigo aprendiendo, pero hasta donde aprendí, desde ahí mi experiencia es que comparto. Me parece clave eso. O sea, no es de leerte un libro y contar lo que aprendiste del libro, sino es de vivirla y después sobre la experiencia contar. Bueno, también vendiste casas, o sea, vendés terreno, tipo de todo. Sí, un poco de todo. Me encantan todo lo que es negocios y investigar de distintos modelos y meterle. Sí, es como una vista general en cuanto a los negocios, como una vista macro y de entender. Un poco también la búsqueda, un poco lo que hablamos el otro día, del vehículo financiero y el mal concepto en mis inicios también de múltiples fuentes de ingresos, ¿no? De poder tener un poco de todo
Y en Sí, el, a veces en el como que fondo perdés era el foco. la inconstancia, quizá el miedo a que uno no funcione, entonces uno dice, bueno, sí, hago muchas cosas, pero bueno, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es ese 20% que genera 80% de los Tal cual. resultados? ¿No? Así que bueno, sigo aprendiendo y disfrutando. Nada, los negocios, un poco el ABC, la estructura es la misma, los patrones para que funcionen. Y me toca a mí, me parece. Ah, pero estás hablando, bro. Ah, ok. No te voy a cortar. Tomá mate, callate. Así que No bueno, le di ni una frase. un poco eso. Bueno, ¿Qué hora? ahora- No contaste lo de servicio militar y eso, no me acuerdo cómo se llama la palabra. la Escuela Naval Militar, Eso. la Escuela de Oficiales de la Armada Contá, Argentina. contá que es interesante cómo fue tu experiencia y cuál fue el mayor aprendizaje que te dejó. Tipo, cómo es de lo que se vive ahí en el día a día. Sí. Bueno, en principio para ser militar Sí. hay que tener vocación. Yo cuando comencé no tenía la vocación, el eslogan de la Armada es vivir distinto, y bueno, un poco el eslogan me gustaba, como el branding de vivir Viví distinto. distinto, claro, pero no así. No, recuerdo que había visto la película Hombres de Honor y a uno le había preguntado si era como la película, me dijo que sí. Y bueno, ingresé, hice el primer mes, que es el periodo selectivo preliminar. Que ahí te donde eligen si puedes quedar o no. Sí, es como la formación básica del militar, como Teórico físico. teórico práctico, todo el día encerrado, aprendiendo ejecución de Hoy movimientos. hoy Fran nos hizo hacer un entrenamiento militar que Sí. va a poner Agus video de fondo acá. con con era- peso humano. Sí, capaz un poco más de la infantería marina, ejercicios, pero más no es entrenamiento militar, sino que es destrucción militar, porque es psicológico. Dentro de los aprendizajes, esto que te mencionaba hoy, que cuando se acaba la fuerza, Sí. comienza la voluntad. Y siempre se puede un poco más. Sí. Digamos, todos los casos de inspiración, sea de negocios, de aventura, de cualquier etapa, cuando uno cree que llegó al punto quiebre, bueno, se puede un poquito más, y un poquito más. Y eso fue como que me quedó clave. Siempre la mente está buscando, porque el cerebro busca sobrevivir, no quiere Claro, crecer. claro. Entonces llega hasta el punto que, bueno, hasta acá sabemos que llegás vivo, después no sabes, es nuevo para el cerebro. Entonces de a poquito, con esos pequeños pasos, podés ir rompiendo y alterando ese patrón subconsciente. Eso como una de las cosas que más me quedó. Después, bueno, la camaradería, los viajes, la instrucción militar, en cuanto a la navegación, las bases. Un montón de cosas de eso. Pero Sí, más sí. la parte de la mentalidad de que siempre podés dar un poco más. Y yo lo llevo por ese lado, sí. Y justo hoy necesito hacer con Nico un ejercicio de Tony Robbins que pones el dedo así Es buenísimo. y te dice girá hasta lo máximo que puedes. Hacemos así con Nico. Y después te hace cerrar los ojos y 3 veces visualizar como que podés más y que das la vuelta completa. Y es como que te metes en la visualización, te lo imaginas, y después dices, bueno, abran los ojos e intenten de vuelta. Y con Nico hacemos bloom, y el coso llegó hasta acá, Leo. Y yo soy medio escéptico para esas cosas, pero después me quedo doliendo el brazo, toda la parte de acá, y vi que había apuntado acá, y después terminé apuntando a un montón más. Y con eso te das cuenta de lo importante que es también la visualización, de imaginártelo o crear los escenarios en tu cabeza. No te digo estar todo el día, también tenés que tomar acción. Giraste, Pero- tomaste acción. Claro, Sí. tal cual. Pero sí está bueno imaginárselo. Y con ese ejercicio práctico que cualquiera lo puede hacer en la casa, te das cuenta de lo importante que es la mente. Y justo con eso, Fran, también te metiste con Tony Robbins, Sí. ¿no? A estudiar, te capacitaste. Bueno, en realidad en ese camino, cuando salí de la Armada, empecé con el multinivel, fue como la primera escuela de negocios. Sí. Me recuerdo que había arrancado el negocio, seguía en la Armada, y el primer libro que había leído era GoPro de Eric Ward, que son los 7 pasos para convertirse en profesional del mercadeo en red. Y bueno, ahí mencionaba un poco similar como al cuadrante del flujo del dinero, los cuello blanco, azul, inversor, dueño de negocio y el multinivel. Y bueno, fue el primer libro y le empecé a agarrar el gusto, a entender más sobre los negocios, sobre la mentalidad. Y principalmente cuando tenía la técnica de la habilidad de las ventas, me capacitaba mucho en el sistema, pero no tenía los resultados económicos. Hacía las llamadas, hacía las presentaciones, contactaba, le ponía todo el power, pero después las ventas no estaban. Y ahí empecé como a ver que había más en el fondo y entré en contacto con Tony Robbins. Creo que el primer documental fue I'm Not Your Guru, Sí. que está en Netflix. Después escuché El Secreto, de ahí
saqué a Bob Proctor, que es el otro que mentor, menciona siempre, sí. capaz menos Que conocido, no lo conoce nadie, pero es bueno. pero fue uno de los que más trayectoria en la industria del desarrollo Claro, personal capaz más tuvo. de Estados Unidos, ¿no? Sí, de Estados Unidos y Canadá y en Toronto. Y ahí entendí que el subconsciente es el que controla los resultados. O sea, son como las distintas piezas. A nivel consciente vos tenés la habilidad, pero después el comportamiento y ciertos detalles son controlados por este subconsciente, referido a las ventas, al dinero, etc. Entonces cuando empecé a cambiar ese subconsciente, bueno, esa habilidad o técnica empezó a tomar color. Claro, claro. Sí. Se me dieron dos cosas a la cabeza para seguir con el tema. Primero, me interesa mucho qué estaban hablando antes, que yo me estaba preparando para el podcast y se pusieron a hablar y ya parecía que estaban en podcast. Y era algo re flashero, no entendí nada. Quiero que me cuenten. No sé si tenía tanto fundamento tampoco. Sí. Era muy nada que ver. Era medio random. Bueno, cuéntelo, ya está. Un poco fuimos por el hilo de cómo es que había salido que era verdad y que no. ¿Cómo justificamos esa charla? ¿Cómo definías que algo era real o no? Si cuando vos te lo imaginás, si vos entendés que las imágenes, todo lo que ves se produce por la luz y qué sé yo, todo efectos ópticos, ¿cómo lo ves en tu mente cuando tenés los ojos cerrados? Tipo, ¿cómo se crea? Bueno, capaz que no en tu caso, de Sí. visualizar así con los ojos cerrados. Claro, yo le cuento a la gente que me pasa que cierro los ojos y me dice, imagínate algo y veo todo negro, tipo, no me lo imagino como con mi voz, Sí. pero no veo la imagen. Entonces mi coach me decía, no sé, vos tenés que, para empezar a ser más visual, yo tenía un problema. Ponle, el año pasado, más o menos esta fecha, un poco antes, estábamos con dos amigos acá en San Luis y hacíamos podcast todos los días para practicar y para charlar entre nosotros una hora de lo que hicimos y demás. Y me pasaba que me ponía muy, muy nervioso y estaba todo duro. Y además, estaba como así, ponele. Subí un par de clips al Instagram, los que salían más afables, pero todo como que medio que temblaba, ¿viste? Hablaba todo trabado y me costaba mucho mover las manos a mí. O sea, de siempre, de toda mi vida hasta el año pasado que empecé a trabajarlo, hablaba con alguien y estaba así. Porque como soy muy auditivo, y lo que me dice mi coach, tenés que ponerte en un estado más visual. Entonces me dice, ponerte más recto y mirá para arriba, que eso es lo que hacen los visuales. Y me decía, anda por la calle, imagínate arriba de las casas como que construís un segundo piso. O mirá a una persona, verle la cara y imagínate un perro en la cara de la persona. Y yo quiero hacer eso y no puedo. Nico me dice, sí, cuando me dijiste ya me estaba imaginando tu cara con un perro. ¿Y cómo hace? Y hoy Nico me mostraba una foto que te muestra como los diferentes tipos de visualización que tiene una persona, como el nivel de detalle sería, ¿no? Imagina una manzana Claro, y ves ahí en la imagen lo... con la diferente calidad. Y me dice, ¿cuál sos? Le digo el 5, todo negro. No parecía nada. Y Fran me decía que si yo digo no soy visual, como que me limito más. O sea, estoy en proceso, tengo que decir, estoy en proceso de empezar a visualizar o estoy trabajando esa parte, que seguramente se pueda, pero es verdad que con la mente te relimitas esas cosas. Pero bueno, nada, nos llegamos del tema que estaban contando. Pasame aquella planta. A ver. Porque el ejemplo era, Sí. y ya que están los oyentes, ¿no? Si la planta es real Sí, o es de plástico. claro. Y la realidad es que hoy, más con toda la inteligencia artificial y la tecnología, o sea, vivimos en un mundo virtual capaz un 80% del tiempo, ¿no? Y lo virtual es una ficción, entonces también poder desarrollar, digamos, ese grado de conciencia de poder distinguir Sí. qué es real de qué cosas son imaginarias. Bueno, un poco la charla vino por ese lado Venía de esa en el rama. principio. Ajá. Después hablamos boludeces también, pero Había relleno. Ya se cagaban de risa de lo que están hablando. Y después empezaron los humanos de humanidad, no sé qué, todo así como es esa Fran. bueno, hay palabras que si vos las desglosás tienen sentido. Por ejemplo, el universo Sí, es un único verso. Y de hecho, si vos, digamos, vas desglosando la palabra, el om es como el sonido, la frecuencia universal. ¿No? Es ese universo. Bueno, distintas palabras que vos se pueden ver tanto desde la vibración de la palabra como el desglose. Por ejemplo, el trabajo, de traba hacia abajo. Ah, mira. Son formas de entenderlo, pero muchas veces, y depende también qué significado uno le da a ciertas palabras, pero comprender el vocabulario que uno usa, consciente e inconscientemente, es importante, como esta autosugestión que uno hace constantemente de quién cree que uno es,
porque cuando éramos, o sea, surge cuando somos chicos y te dicen, no, él es X. Y uno no dice, no, yo no soy X. Te pusieron la etiqueta, a eso te Aceptás. referís. Sí, los padres lo hacen Sin inconscientemente. darse cuenta te ponen una etiqueta y eso como que te lo terminás creyendo. Sí, es una realidad. Vos no, de los 0 a los 7 años aproximadamente, no tenés el grado de conciencia para determinar qué es verdad y qué es Claro. no. Entonces se forma el programa base. Es Claro. como que el ChatGPT está recopilando toda la Sí, información. lo es la del estructura enagrama, inicial. lo mismo, de 0 a los 7 años dicen que es la Bueno, formación de es la personalidad. primera fase muy importante, donde bueno, quedan todas las improntas emocionales. Entonces, ahí se forman distintas creencias referidas a la pareja, al dinero, a la Sí. salud, a los hábitos, al éxito. Bueno, todos los temas tienen sus inicios en esa primera fase. Y después que si uno no los hace consciente y no los cambia, controlan toda tu vida. Y capaz uno vive toda una vida basándose en una mentira por la inconsciencia de los padres. Claro. Es re fuerte cómo impacta la infancia y cómo muchas veces no te das cuenta de que estás repitiendo los patrones o te quedó eso trabado. Que capaz vos lo pensás racionalmente y lo entendés, pero después volvés a repetir el error porque está como muy, muy metido. Y eso lo que decía en el libro, ¿cómo se llama? El de Stanislav Barrech. En cambio. En cambio, sí. Yo no me lo leí todo, me leí una parte. Yo no lo leí, pero conozco el nombre. Pero entendí mucho los conceptos porque lo explican en todos lados, es muy conocido. Y decía que vos podés ir moldeándolo. O sea, conscientemente poco a poco lo vas cambiando ese inconsciente hasta que llega un punto en el que termina eso que querías, lo lográs inconscientemente. Y eso es clave el entorno. Tipo, las personas con las que te juntás, con lo que hablas, los videos de YouTube que mirás, los podcasts que escuchás, como este Sí. que... ¿A quién estás escuchando? Claro, ¿no? boludo. Mm. Bueno, eso es clave. Y una de las cosas que mencionaron en eso, de lo real y no sé qué, es el tema de la inteligencia artificial, que era un tema que íbamos a tocar en el podcast. ¿Qué opinan ustedes de la inteligencia artificial para el futuro de la humanidad y también para los negocios digitales? ¿Puedo hacer un paréntesis Sí. antes de entrar en tema? Que Sí. aprovechando, ¿no?, tu audiencia y demás, como recalcar en tu caso que no vendés humo y lo que haces lo transmitís desde la experiencia propia y Sí, los sí. resultados. Y bueno, hoy en internet, en redes sociales, hay muchos vende humo que tienen la teoría y no así los resultados. Y bueno, conociéndote personalmente, también para incentivar a la Muchas gente gracias. que conozca y sepa que es desde la Es real. experiencia también, que eso es muy importante porque a nivel consciente hay conceptos que son fáciles, pero a nivel subconsciente uno también subcomunica ciertas cosas. Sí, te das Entonces- cuenta. Para mí cuando escuchás a alguien en un reel que está diciendo algo que no lo hizo, que solamente te das cuenta, como que te hace ruido, boludo. Sí. Bueno, esa es la facultad de la intuición, que más allá de las palabras ¿Qué dice? es lo que uno transmite. La intuición es como el sexto sentido que Sí. se llama, que tiene que ver, está también a nivel de subconsciente, Muy, muy subconsciente, sí. que lo que hace es percibir las energías del entorno. Sí, Si entra una persona que está más o menos perturbada y uno siente como que cambió la energía del lugar. Si viene alguien tranquilo es como también se la ve, se la siente tranquila la esencia por más que no diga una sola palabra. claro. Está Entonces- todo el lenguaje corporal, Bueno. los microgestos, todas esas cosas Sí. influyen un montón. Eso está también y después a nivel subconsciente está esta intuición que es la facultad mental que es, no sé, de repente estás pensando también en que tenés que llamar a alguien y esa persona está pensando en vos y le mandás un mensaje y era, yo Sí. pensé en vos también. Bueno, es porque estamos interconectados también y bueno, y todo eso Re loco. somos señales emitiendo y recibiendo constantemente. Ajá. Y la gente que está ahí no es casualidad que esté viendo esta llamada en este Claro. preciso momento. Claro. De la bueno. intuición es re de la experiencia, no es como que naces. Tenés intuición en base a la experiencia que tengas en cierto tema. A mí me pasó hace poco, claro, como que sin darte cuenta, mientras más experiencia tenés en un área, más veces pasaste por esa situación, ya sabes lo que va a pasar, como que lo predecís. Me pasó hace poco que entramos en una llamada, teníamos 2 opciones empleadas para Tech y estábamos con mis socios y con Male, que eran conocidos de Male justo, para ver a cuál de las 2 tomamos para atención al cliente. Y viene una, entra súper suelta, habla, cuenta lo que hizo en hotel, que trabajó atención al cliente, que tiene experiencia en redes, que está estudiando marketing, que hace poco se aburrió del trabajo y ahora quería hacer algo online. Y nada, como súper suelta, hablando re bien. Y después entra otra chica, la segunda, la llamada, más tímida. Esta tenía 18 años, estaba empezando a estudiar, había terminado primer año de
como es de una carrera, creo, psicología, todo como el año completo bien, y nada, le costaba más hablar, como que estaba más tímida, ¿no? Pero a mí me dio una sensación, y a mis socios y a Male otra totalmente distinta, entonces terminamos las 2 llamadas y dicen, bueno, para mí va sí o sí la primera, por lejos, Sí. ¿sabes yo? Y yo tenía, no, para mí va la segunda, me parece mucho mejor. Y estaba seguro, tipo, para mí va la segunda. Y después, como que no lo había racionalizado de por qué. Y cuando me puse a analizar, digo, bueno, si te pones a prestar atención en los detalles o en lo que te cuenta de su historia laboral, lo poco que tiene, la primera chica venía cambiando de trabajo en trabajo constantemente, entonces yo dije, esta no nos dura nada, y encima es sociable, justo el laburo que tenemos nosotros es online Claro. y no se paga tanto como un laburo físico, entonces ella seguro podía conseguir mejor paga si atendía en un hotel que lo que le ofrecíamos nosotros. Capaz ahora nos decía que sí porque quería trabajar de la casa, pero ese mismo tiempo haciendo un trabajo, una atención al cliente físico podía ganar más. Entonces, todas esas cosas de que se aburrió de un trabajo, todo eso me hacía ruido, esto no nos va a durar nada, nos va a durar 2 días. Se va a ir. Y la otra, digo, debe ser su primera, sí, era el primer trabajo, su primera entrevista laboral. Es normal que esté nerviosa. Pero vos veías la percepción de la chica, todo un fondo blanco, prolija, hablaba como correcto, más allá de los nervios. Inició la carrera, el primer año lo completó, o sea, que eso te dice que es responsable. No sé, vivía sola y le mantenían el alquiler, pero para el resto de cosas necesitaba tener un ingreso, podía compaginarlo con la facultad, dije, esta va a durar más a largo plazo. Claro. Entonces, nada, los chicos dijeron, no, la primera. Entró y al segundo día me dijo, no, conseguí una propuesta mejor, te re agradezco, la verdad, mi socio estaba re caliente. Y ahora tomamos a la segunda opción, le dijimos, sí, al final podés entrar. Yo entró y a día de hoy sigue laburándose 6 meses, súper bien, súper responsable, horario a rajatabla. Y capaz, eso es literal de la experiencia. O sea, yo en el momento pensé, esto es intuición. Pero en realidad después cuando te lo pones a desglosar de por qué, es de tantas personas que pasaron, que vas conociendo cómo se maneja la personalidad en base a su pasado. Y en base a lo que te cuenta y lo que demuestra en la cámara, si es más desprolija, ¿no? Y así se lleva a todas las áreas. O sea, vos podés tener intuición de si alguien te va a estafar o no, por cómo lo escuchás hablar. Si es muy chamullero, si es muy... Como contabas, ¿sabes? Claro. Hay cosas que son propias de la experiencia y el Sí. entendimiento. Digamos, esa es una parte que ya es, digamos, reconocer patrones y, digamos, en este ejemplo, como tener una vista macro Sí. propia de la experiencia, de no. Un poco también pasa en los negocios, ¿no? La gratificación instantánea, como que ven ahí la limosna y la Ferrari y dicen, bueno, vamos en ese negocio que sea rápido. Y después quizá, no sé, hay muchos grosos también en internet que no tienen toda esa parte de venta, pero uno entendiendo los fundamentos es como que te transmiten no como el resultado ya, sino esa mirada a largo plazo. Pero creo, me fui un poco de tema, pero una parte viene de la experiencia y otra, la intuición es más la facultad mental que quizá en un escenario desconocido podés desarrollar como esa, viene más desde el corazón. De hecho, Sí. Greg Braden, uno que es de la línea de Bruce Lipton, Joe Dispenza, las primeras células que se originan en el organismo, cuando uno está en el vientre, es las células del corazón. Sí. Entonces tiene una inteligencia que va más allá del cerebro. Yo siento que es más todo inconsciente, como que por la experiencia que tenés, Sí. te das cuenta en base a otras personas o otras situaciones que viviste de ese tipo y algo te dice, esto es así. Y después se termina dando así. Pero no es yo pienso que no es Claro, del corazón, sino que pienso que es más de todo subconsciente de recuerdos y conexiones. Creo que son como las dos cosas. Un ¿Son las dos cosas? Como que uno también puede elegir tomar el camino de todo lo racional Sí. Ajá, o tratar de como bajar la data de un poco más allá en el sentido de esta intuición. sí, Y con lo que es la experiencia, ponerle, hay gente que se dedica, no sé, a identificar falsificaciones de obras de arte. Y llega un momento que ven una obra y sin hacer nada, sin mirarla con una lupa, sin nada, se dan cuenta que es trucha. sí. Y vos decís, ¿cómo? Y por la experiencia que Ahí, tienen. claro, ahí vos decís la experiencia. Pero después hay personas que, o sea, en ese nivel de las obras de arte, o médicos que se dan cuenta que alguien está enfermo así de verlo nomás, o que tiene algo en el cuerpo, de cosas tan milimétricas que el subconsciente aprende a leer Claro. en otras áreas, que claro, parece como que viene de más allá, pero es una cosa totalmente racional. Igual yo sí creo que hay como una data que no sabemos de dónde viene, o sea, que la intuición uno la puede entrenar para tratar Sí. de...
Para mí es full subconsciente, pero aparte estoy un poco cerrado, yo soy medio escéptico a todo. Lo otro, Por eso ¿no? digo, capaz que uno quiere agarrar el camino de todo lo racional tangible y se queda con eso. Pero capaz que hay un montón de cosas más que no las podemos medir y tal. Claro. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, volviendo al tema de la IA, Ahora la sí. pregunta que les hice sobre qué piensan del futuro de la sociedad y después en los negocios digitales. Y la Nico. IA en general a mí me parece fascinante. Sí. Tipo como herramienta. Bueno, un poco lo que decíamos hoy. Si tenemos las calculadoras con él y yo quisiera seguir haciendo cuentas a mano, me voy a quedar atrás frente a toda la gente que está sacando cuentas con la calculadora. Creo que Ajá. la IA, si bien es a un nivel de desarrollo mucho más superior que una calculadora, no usarla, no usar las herramientas de IA es como más o menos igual. Seguir tratando de hacer cuentas a mano cuando tenemos una herramienta que te facilita un montón de procesos. Y creo que también está buena para todo lo que es la parte iterativa, como combinarla con el pensamiento Sí. crítico, no guiarse 100% de eso, pero combinarlo, porque te puede dar resultados mucho más piola que capaz que vos en la búsqueda de las primeras versiones, Sí, variaciones, te ahorra todo mucho el tiempo día. para mí, claro, eso. Sí. Hoy en día te ahorra mucho tiempo. Si le pedís que haga algo 100% a la IA, a no ser que sea, no sé, yo lo uso para códigos en Excel, Sí. tipo el script, no sé nada, y le digo, necesito esto, 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 lo copio, lo pego, no funciona, le mando una captura, así ni le digo Me lo nada, ¿eh? corrige. Y me lo corrige, lo copio de vuelta y funciona, ¿viste? Claro. Tenés que tener un mínimo conocimiento, pero es súper práctico para esas cosas. Sí, Ahora, para 100%. cosas más creativas, ahí hace más agua, pero sí te sirve para tirarte un montón de ideas y de ahí vos, con tu creatividad, agarrás eso y lo desarrollás, ponele, para un guión. O ponele o en el Midjourney, ya en imágenes, o en todas las Ah, series sí, de todo eso video. sí, todo eso sí. Yo el Midjourney lo uso un montón para diseñar, por ejemplo. Es como Ajá. que muchas cosas que antes buscaba en imágenes de stock, ¿Cómo es esa? ¿Cómo se llama? Midjourney. Ok. Es de imágenes, ¿no? Claro, vos le 100%. tirás un prompt y te genera imágenes, pero tiene una calidad ya. Encima tiene como dos ramas, como para hacer ilustraciones tipo, no sé, más anime, y después todo lo que es hiperrealismo. Entonces como que en cualquiera de los dos necesitas algo más ilustrado, usás la versión de ilustración, querés imágenes más realistas, usás la versión más realista. Y no sé, con unos prompts muy básicos, capaz que una imagen que vos tenés en la cabeza te la convierte en foto y vos decís, eso es lo que Eso quería, quería. literalmente. Está Tremendo. re bueno, bro. Te facilita un montón. Eso, te ahorra un Te lo montón de agiliza, tiempo. pero a todos Está los buenísimo. procesos. Y un diseñador que no usa IA es como... Para mí te quedas re atrás. Te quedas atrás, sí. Como que no hay. Y hay gente que está peleada. Bueno, tiene su parte medio polémica también. En cuanto a derechos de autor, de dónde se está inspirando para hacer esas imágenes, que le está copiando a los artistas. No sé. Para mí es una herramienta más y sí, puede que se abra el debate ahí en ese sentido de qué tan legal es que use inspiración de artistas reales, Sí. pero qué sé yo. No la van a poder parar, así que Claro, hable lo no que hay quiera. Para mí chance. no hay chance. No hay chance. No. ¿Vos, Frank, qué opinión tenés? Bueno, estaba pensando porque Si querés cuento yo, ¿eh? son varias cosas. Creo que sí, digamos, hoy es como un punto clave para empezar a entender y educarse e informarse sobre la inteligencia artificial, porque hay dos opciones, o te subís a la ola o la ola Te te come. aplasta. Sí. Y los patrones de cambio, digamos, hoy cada vez son más acelerados porque la curva es exponencial, Sí. pero a lo largo de la historia hubo patrones similares. Revolución industrial, con el internet, con los celulares. Entonces, en esos cambios y esas transiciones, hubo gente que vio la oportunidad, gente que tuvo miedo y en la ignorancia prefirió esperar y después lo inevitable sucedió. Entonces yo creo, y justo relacionando también con la Armada, por ejemplo, el uso del armamento, que mucha gente ve un arma y le tiene miedo por la ignorancia del arma. Es como un cuchillo vos podés o cocinar o matar a alguien. Tal cual. Es un cuchillo. Sí, Entonces es la neutro. inteligencia artificial Depende de cómo lo uses. es una herramienta. Una herramienta. Y para que la herramienta, o sea, usar la herramienta y que la herramienta no te use, es como el celular. O sea, hoy lo damos por sentado, pero tenemos un celular que tiene una tecnología impresionante, dependiendo el celular. Claro, si es Xiaomi, Los que ven en el texto. Bueno, entonces, depende, yendo a ese enfoque, tenemos un celular en nuestras manos que no fuimos capacitados para tenerlo
Y hoy cuánta gente no es productiva, pierde horas en la red social, tiene ansiedad, tiene un montón de enfermedades. Hoy con el celular sin usar inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial es más de lo mismo y requiere, digamos, no tenerle miedo, sino usarla para optimizar herramientas que quizá uno no quiera hacer Sí. o recursos más en lo, Sí, en lo es digital. productividad, o sea, es ahorrarte tiempo, hacer las cosas más rápido con eso. Es más que nada eso. Y hoy en día, si no la usás, como que te quedas atrás, porque no podés frenarlo. O sea, si la competencia usa inteligencia artificial y vos no, te va a terminar pasando por arriba. Está bien, hoy para muchos rubros no es tan útil. Pasa que, no sé, para hacer los guiones y eso, o algunas cosas, no, pero recién está saliendo. Poco a poco va Conozco progresando. un caso de uno que tiene una empresa de tratamientos de agua Sí. y para verificar la fórmula o detalles. Sí, sí, no, todo eso también está buenísimo. O sea, hay un montón de Yo funciones. le mando a veces los guiones y le digo, decime si me equivoco en algo de esto, porque a veces, tipo, escribo con información que tengo en la cabeza Sí. y capaz metí fruta. En un video de YouTube de los primeros del ocio, dije, los humanos eran más felices antes que ahora. Me rebardearon, ¿dónde sacaste el dato? Yo dije como para llamar la atención y no me di. Pero ahora los guiones para, sí, no decir boludeces, los paso por ChatGPT y si hay algo que le hace ruido, lo analizo y bueno, está bueno para eso, para no cometer ¿Qué errores. tipo? ¿Te chequea todos los datos Sí. que tiraste que estén validados? No, lee todo el guión y, Sí. y yo digo, si hay algo que está, si algo, tipo, no hay información que pruebe eso, que no sea real, decime. O si lo digo mal o lo que sea. No pasa mucho, pero si pasa en alguna te salva de decir una boludez. Claro. Que eso en los videos guionados se puede, en los podcasts capaz acá decimos alguna boludez, alguien se enoja, pero bueno, todos nos equivocamos. Ayer lo usé para el feed de Instagram, viste que te mostré, el Space, Sí. que tiene tipo todas las especificaciones de un montón de celulares y yo no entiendo nada de eso. Entonces vi que el diseñador puso en el iPhone 15 Pro Max, puso 4 GB de RAM y tiene 8. Y me dice mal, le digo, a ver si se equivocó en algún otro. Le mando la captura a ChatGPT, le digo, revisame a ver si se equivocó en alguna otra especificación. Y no me tengo que poner yo uno por uno a leer cada una de las cosas, compararla con alguna página. Te ahorra tiempo, está buenísimo. Es un buen empleado. Es un buen empleado. Y yo le pregunto todo. Nico, ¿lo usaste para decidir a qué lugar te vas a vivir? Tipo. Sí. Bueno, Las conversaciones para las tomas de te van decisiones. generando, todo. Sí, sí, Incluso sí. yo creo que eleva los estándares de, Sí. de los profesionales. Sí, pues ya me estaba dando calor también. Perdón, Yo Tiro la creo mata que ya. implica elevar los estándares de cualquier industria y profesional, porque quizá muchos empleados se podían dar el lujo de todas esas cosas que hacen mal, y hoy, digamos, cuestión de tiempo para que la inteligencia artificial Sí, recién arranca. automatice y resuelva un montón de Sí, cuestiones. sí, va a ser eso. Entonces, yo creo que como profesional es, digamos, no uno dejar de capacitarse, porque uno hace la carrera universitaria, en el caso de los universitarios, 5 años se reciben y después salen a trabajar y no se capacitan a lo largo de su trayectoria Sí. laboral. Y más de esos 5 años encima no tienen experiencia práctica. Entonces toda la teoría. Bueno, ya es abrir otro tema aparte, ¿no? Sí, sí, pero bueno, Pero- dentro de la inteligencia Sí, sí, sí. artificial a lo que voy es digamos, superás el nivel o te quedás por abajo y bueno, es parte del mercado, de las reglas del juego. Sí. Hay un montón de herramientas que están saliendo que recién salen ahora estos años, pero yo me imagino que de acá a 5 años van a estar re pulidas, van a ser una locura. Como por ejemplo, Claudio, un amigo que te contaba, que está metido en eso hace varios años, y me mostró un video una vuelta de él hablando a cámara, pero no era él, era la inteligencia artificial. Y vos no te das cuenta, boludo. Si no lo conoces, yo igual no me daba cuenta, porque me dijo, ya estaba medio sesgado, y capaz los movimientos de mano y eso me da cuenta, pero después del resto, es impresionante cómo puede copiar una persona. Y bueno, ya empezaron a salir un montón de cosas así, tipo imitaciones de Duki, o Con las el otro día los padres de Male me contaban que en un colegio en San Martín, un pibito le sacaba fotos a las chicas y después las desnudaba con inteligencia artificial y las vendía. No, No, Tipo, boludo, no, tremendo. ya y por eso es como ese Fran, es como un cuchillo que lo puede usar para cortar la verdura o se puede usar para las dos cosas. Hay gente que puede hacer mensajes falsos, tipo te puede agarrar a vos y inventar clona la algo voz. que no, claro, te clona la voz y no hiciste. Entonces, todas esas cosas van a tener que empezar a salir, no sé, verificados o Claro. solamente. Y para la creación de contenido, como si es tan fácil que sin grabarte vos podés escribir un guión y te lo lee la inteligencia artificial, e incluso después vas a poder escribir el guión con la inteligencia. O sea, podés hacer contenido
100% con inteligencia artificial, Y en hasta la parte de la distintos idiomas grabación ahora también. y la edición y todo. Si va a ser tan fácil, yo lo que creo es que va a empezar a jugar más lo natural. O sea, esto, de arrancar, nos equivocamos, nos trabamos todo, lo dejamos igual. Porque va a haber reales o está tanto... programado? ¿No? ¿Eh? ¿Somos reales o está programado? Volví al tema ese. Que haya errores para que parezca... No, pero para mí va a jugar más eso, la naturalidad, porque va a haber tantos videos tan perfectos, con una edición excelente, con un guión excelente, que la gente se va a aburrir de eso y lo disruptivo, lo que más le va a llamar la atención es esto, justamente. Me parece que va a tener O sea, lo como, distinto. como un valor similar a lo que hoy se le ve a las cosas que son artesanales. O sea, Claro. que sigue habiendo trabajo manual de personas Tal que cual, boludo, date ejemplo. hacen como piezas, no sé. Podés tener un mate perfectito Stanley o podés tener el mate artesanal, una taza, claro, por que no ejemplo. tallan, qué sé yo, Claro. tiene otro valor, se aprecia distinto. Creo Claro. que con la IA va a pasar algo parecido. Sí. Creado por humanos. El valor yo creo que va también de la mano del grado de conciencia de la población y que valore eso. Claro. Por ejemplo, estuviste en Japón, no sé si Vos es... también. Sí, pero creo que hay un cuento, yo no lo vi, pero esa taza que se rompe y le pegan los pedazos y como que en la unión le ponen como oro, si no me tiene un equivoco. nombre. Sí, Sí. porque en esa unión, en ese error, en ese fracaso uno aprende y eso tiene valor. Entonces, bueno, se valora eso culturalmente. Culturalmente hay cosas que valoramos también a nivel inconsciente. Claro. Entonces, creo que parte también de valorar lo natural, ¿no? Sí. Y el punto fundamental es no involucrarse por demás emocionalmente con lo que uno ve en la pantallita. Sea financiero, sea un video, me hiciste acordar el de Elon Musk con Trump bailando, que hicieron un montón de videos también. Sí, no sabía Ahora lo de- con las elecciones, qué sé yo. Y bueno, hay un montón de cosas que si a uno le afecta lo que ve en el celular, está perdido, porque ya no sabes qué es real y qué es imaginario. Entonces uno elegir a conciencia qué va a ver y qué va a permitir que entre en su mente. Y entender la mente para mí es como engloba y es fundamental Lo es porque todo. es proteger las raíces que después te van a dar el fruto. Entonces, ¿qué es lo que estás sembrando? Como una nutrición mental de alguna manera. Tipo, ¿qué dieta qué data le estás instalando en la cabeza? Porque no podés desver Sí. y no podés quitarte como la info así de la nada. Claro. Entonces, como, Bueno, y sobre eso entrenar justamente los músculos mentales, como la concentración. Hoy, bueno, en la parte de hábito que es fundamental el focus, ¿no? Sí. Y cuánta gente es como una cosa a la Sí, otra, a mí el me está pasando eso multitasking. últimamente con el WhatsApp. O Me sea, y destruye. son mentes débiles, entonces cómo Sí, sí, cómo sí, sí. entrenar Y después te forjar. recuesta sentarte, por eso yo últimamente no grabo videos con guionado, porque guionar me lleva un montón de capacidad de concentración y me da tanta paja Claro. que prefiero grabarme algo más improvisado. Está mejor este formato. Claro, y a mí me gusta más. El tema es que a la gente le cuesta, ¿viste? Digerir, capaz, el relleno, cosas. Quieren todo así, tac, 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 como, procesado. como los reels y bien, no sé, como llamativo. Entonces, como píldora. nada, a veces hay que hacer el contenido que quiere para poder crecer. Pero sí, obviamente está más lindo, más divertido charlar así entre amigos que ponerte a guionar. Eso sí. Sí, y ni también hablar. creo que el oyente es como un poco parte de la charla, Sí. distinto a ver ese video que genera dopamina. ¿Por qué? Porque el cerebro le gusta lo novedoso. Entonces, Ajá. todo video es cosas nuevas, de repente estás en China, estás viendo éxito en Dubái, estás Olvidate, viendo, sí, sí, sí. no sé, todas las cosas que te aparecen según tu algoritmo y lo que veas. Entonces, saltar de una cosa a la otra, el cerebro primitivamente no está preparado para ese Olvidate. bombardeo. No, no hay chance. Entonces creo que también sirve este tipo de contenido para bajar esa alteración cerebral y poder estar más en paz. Tal cual. Imagínate el cansancio muscular que es para la cabeza poner, no sé, en los reels. Conectar con un contenido, desconectar y conectar con el que sigue, desconectar y conectar Sí. con el que sigue. O sea, todo el tiempo. Lo tratando puedes de- hacer, pero después cuando querés concentrarte Ah, es muy olvidate. difícil, es muy Sí. difícil. Te cuesta. Digo, bueno, si te sentás y te pones, una vez que ya arrancaste, como que te tenés que obligar los primeros segundos, primeros minutos y ya después seguir. Pero es toda una cuestión de práctica el tema del foco. Yo antes Claro. tenía más foco de lo que tengo ahora, pues estoy mucho con WhatsApp resolviendo problemas, y yo, y es medio dopamínico también, porque estás todo el tiempo como recibiendo Son mucha como información desafíos. de todos lados, desafíos, conectando cosas. Bueno, lo que yo quería comentar de la inteligencia artificial, que para mí a futuro va a ser, tipo de acá, no sé, 5 o 10 años,
en la sociedad en general, y no, mientras más pase el tiempo más va a ser así en realidad, como que nos va a empezar a automatizar toda la vida a todos y más a los que no tienen muchas ambiciones y no se capacitan. O sea, como que uno va a poder elegir si quiere trabajar o no. Va a estar todo tan automatizado que no va a tener que salir a laburar. O sea, viste que la sociedad como poco a poco fue dejándonos las cosas cada vez más fáciles a lo largo del tiempo. Cada vez más fácil abrir la canilla que es algo caliente, todo eso. Eso va a potenciar mucho más a que no haya roles monótonos en los empleados, no sé, de peaje. Bueno, eso es una boludez, ya lo están sacando, pero no sé, de limpieza. Acá tenemos la aspiradora robot, después va a ser un robot que te va a hacer todo en la casa, capaz te cocina. Y a futuro todo eso se puede hacer, pues ya hay cosas que están. Sí. Está todo en camino. Está todo en camino. Entonces de acá a 10 años yo creo que va a estar todo como automatizado y muchas vidas van a ser muy aburridas. No sé a qué se va... porque el laburo, a la mayoría de gente, por más que lo odie, es lo que lo mantiene activo. Sí. Hay mucha gente que se jubila y se muere porque no sabe, o sea, como que no se siente útil. Sí. Capaz toda su vida se quejó del laburo, pero era lo que lo mantenía con motivación y se ve mucho eso. Sí, tremendo. Y después capaz, cuando no lo tenés, como, ¿qué haces con ese tiempo? Claro. También la gente puede tener hobbies, puede tener, no sé, otras actividades y se puede dedicar a lo que le gusta y no tiene que estar esclavizado en algo que no, porque necesita la plata. Sí. Pero bueno, siento que el tema del trabajo como que cada vez va a ir para menos. Hoy en día capaz se laburan 8 horas por día lo normal, siento que de acá a 10 años van a ser 4, 2 o capaz por elección de uno. Claro. En la sociedad creo que va a estar todo más fácil, no vas a tener que salir a laburar para ganarte. Va a ser progresivo. Argentina no sé cuándo va a llegar eso. Bueno, pero yo creo que ahí, bueno, está buenísimo todo lo que dijiste y hay un montón de puntos. Creo que esa es una de las fallas también, que nos han programado para trabajar para generar ingresos. Claro, por la plata. Y ese no debería ser el propósito real de la profesión que uno hace. O sea, tiene que ser algo que te apasione, que quieras hacer, aún así no te pagasen. Y yo creo que ahí es cuando uno siente esa plenitud. Y también, bueno, dentro de lo que hablábamos antes, la mesa de las 4 patas, digamos, tu trabajo no puede ser toda tu vida. Claro. Necesitas una base social, una base física, emocional, espiritual, tiempo de ocio, viajes, estilo de vida, algo que te inspire, algo más fuera del trabajo. La gente que trabaja para vivir y vive para trabajar no despierta ese entusiasmo, que de hecho la palabra de entusiasmo es enteos, estar en Dios, o sea, estar cargado de esa energía. Y para mí eso es como los puntos de partida y fundamentos. Y después la historia deja pistas también y ciclos. Tony Robbins dice que, o sea, a lo largo de la historia, los momentos fáciles crean personas blandas. Hoy estamos en esa transición donde, o sea, ya blandas mentalmente, blandas físicamente, blandas de, así sea, barrer o hacer cosas de la casa y demás, que están bien, son cómodas, están buenas, pero a uno lo van como poniendo cada vez más blando emocionalmente, qué dicen en las redes sociales, en la parte financiera, bueno, todo el contexto, ¿no? Que viajar y qué sé yo. Y, bueno, nosotros, no sé las raíces, pero nuestros ancestros vinieron en barco después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte, y no había tanta cosa de comodidad que el avión y qué sé yo, por mencionar ejemplos. Entonces, los tiempos fáciles crean personas blandas. Las personas blandas crean momentos duros, porque cuando no se hace lo que se tiene que hacer, empiezan a crear fricción y cosas que no son como deberían ser. Sí. Esos momentos duros crean personas duras, y personas duras vuelven a crear, o sea, mejores tiempos, y esos mejores tiempos hace que el ciclo se repita. Es un bucle, claro. Entonces yo creo que va a llegar ese punto. Después, por otro lado, también se habla de la moneda universal o el sueldo universal, creo, alineado con lo que vos decís. Yo no tengo ni idea de eso, no escuché. Sí. Salario básico universal. Claro. Que de hecho tengo un amigo que me comentaba en una conversación con inteligencia artificial, le explicaba toda la situación y decía que sí, era el plan, las ciudades de los 15 minutos, que de hecho publiqué esta en Colonia de Sacramento en venta, tenés todo a 15 minutos, todo cerca. Y bueno, y cada vez están esos formatos, la gente está home office, no sale, no hace vida social, no se esfuerza, todo cómodo, todo fácil, sueldo, comés, vivís, morís y ya está. Claro, y yo creo que la inteligencia artificial va a ser el clic como para que se logre eso, porque lo que pasaba antes de que la cabeza humana hacía falta para ciertas tareas
Pero ahora la inteligencia artificial un poco que puede reemplazar la mayoría. Sí. Eso, Todo porque lo piensa. repetitivo, claro. Piensa. Entonces, ese es el clic que va a hacer que se acelere todo eso y lo vamos a vivir para mí. Sí. O sea, lo vamos a vivir en los próximos años. No sé cuándo, pero siento Es que va a una ser locura. muy un recambio Bueno, cuando ahí empiecen con a... lo que decías vos, Fran, del trabajo, de que la profesión por ahí no sea solo por la búsqueda económica, sino que eso sea una consecuencia de lo que vos haces. Hay una cuestión que para mí es fundamental que empecemos a hacer en esta transición de los tiempos que estamos viviendo, que es dejar de asociar la identidad de uno con el trabajo que hace. Ujú. Porque hay personas que dicen, soy diseñador, soy abogado, Sí. soy arquitecto. Le quitan la profesión y no saben qué hacer de su vida. Sí. O sea, quedan como totalmente sin rumbo, perdidos, porque las 4 patas eran el trabajo. Mm. Y ahí como cuando vos vas equilibrando y abriéndote también como ser humano en tu desarrollo en las diferentes áreas de la vida, estás mucho más preparado para esas cosas. Claro. Tenés un propósito mucho más grande. Sí. Mm. Sí, sos más abierto al cambio. Claro, Más flexible, que no significa ser blando. claro. Como el bambú, es un árbol flexible pero duro. De una. Claro. Y yo creo que ese punto es muy importante. De Bien. hecho, bueno, con esto que mencionabas también del valor, me hiciste acordar en el libro de El poder de ser valiosos de Arnold Schwarzenegger, con todos sus millones y todas las cosas que hace, él igual se levanta en la mañana y le va a dar de comer a sus donkeys, creo que son los burros que tiene, va, le junta la bosta y bueno, y hace ese trabajo porque es su forma de tener como esa tarea del hogar, Sí. de sentir que es valioso también. Que bueno, como hombre también, no sé si es creencia machista o qué será, pero yo cuando estaba en el sur y leñar un poco la vida, más allá de que tenía sus pros y sus contras, no sé Sí. si sostenible a largo plazo, pero te hacían sentir como que haces cierto trabajo que está bueno, más allá del online y lo mental, Sí, sí. que también es divertido, entretenido. Yo creo como que ir encontrando ese balance. Subir la testosterona. Estamos Cortando la hablando de mía. las capacidades de tu cuerpo. Che, hay una cosa que me acordé que está interesante para que cuentes, Nico, que contaste un poco el otro día. El tema de cómo te metiste vos en el desarrollo personal con ese evento. Me parece re flashero, si lo crees. Re flashero. Es re flashero, re flashero. Sí, no, fue como, me había invitado un amigo, era como una, sí, como una experiencia que tenías 5 días que estabas sin teléfono, incomunicado y con un coach ahí que te iba dando ejercicios, te hacían hacer un montón de cosas. Y nada, fue como súper transformador porque era re intenso, te hacía romper un montón de creencias limitantes, eran varios niveles. Terminamos el nivel 1 y tenías que juntar la plata para el nivel 2. Y estabas tan cebado que habíamos salido ahí con pibes del grupo. Nos fuimos a vender pizza al parque, cervezas, todo para juntar la plata Todo en 2 días. para volver. Y la juntamos encima. Y arrancamos en el nivel 2, también súper transformador. Y lo que tenía es que te hacía como que esto no lo debería contar porque te decía que no lo cuente, qué sé yo. Ah, no creo sabía, que- boludo. creo que el programa- Todo lo que te pregunto estás bloqueado, boludo. No podía contar nada del chavo. Estás desbloqueando muchos niveles, me Sí, parece. sí, creo que el programa no existe más. Pero. No existe más, boludo. Sí, sí. Y en ese momento, para mí fue muy transformador en el sentido de que yo era una persona súper cerrada, súper introvertida. Y como una actividad ahí del cierre del programa, me tocó hacer de stripper. Entonces, a cada uno nos habían dado una consigna que nos estire muy por afuera de nuestra zona de confort y nos daban 2 horas para preparar el coso, qué sé yo. Entonces teníamos que armar una rutina, conseguir el vestuario, todo. Y cuando volvimos, tipo, nos fuimos 2 horas, volvimos con todo éramos 3 los que nos había tocado esta consigna. Con el tema elegido, la coreografía, qué sé yo, nos habíamos conseguido tipo ropa para hacer todo el acting del stripper, qué sé yo. Cuando arranca el evento se abre una puerta del fondo del salón y empieza a entrar una banda de gente. O sea que no iba a ser solo con las personas que Ah, ya esa parte no conocíamos. la habías contado la otra vez. No iba a ser solo con las personas que ya estábamos en confianza, hace un montón de días que estábamos trabajando, sino que entró un montón de gente más que eran todos amigos de amigos. Y te Y empezaron bueno. a pagar. Claro, ahí me llené de guita. Recuperaste todo. Recuperé el Mercedes. El evento, la pizza, todo. Claro, pero fue re transformador, imagínate lo que te estira fuera de tu zona de confort. Y después cuando volvés decís, claro, ¿qué voy a andar? Tipo, ¿a qué le voy a tener miedo en la vida si todo se puede resolver? Sí, Y boludo. salió un poco y ya está. Es como, Te re destrabó, re piola eso, me boludo. destrabó un montón de cuestiones que hasta el día de hoy, sin que me dé cuenta,
me quedaron recableadas en el cerebro. Que antes Sí. no era así y hoy me permiten tomar decisiones distintas, tomar otro tipo de riesgos. Bueno, abrirme mucho más a la vida también, como en lo que surja, con otro enfoque. Es un cambio como bastante radical ese tipo de eventos. Yo, Es como de shock. todo mi vida fue cambiando como muy progresivamente, tipo poquito a poquito. Nunca Claro. me expuse a algo así, toma, como tirarte Sí, en agua sí, fría. sí. Pero está bueno también que se puedan hacer cambios así rápidos y que te haya funcionado. No había escuchado muchos casos Yo me acuerdo que en ese así. tipo de evento, que era eso, me había invitado un amigo y que él lo había hecho y a él le había reservido, pero era como todo muy cuidado, tipo había psicólogos, todo, había gente que la sacaban del programa porque decían, mira, este shock capaz que a vos te hace más mal que bien, entonces como que no lo llevaban a... Y era eso, una consigna como personalizada, dependiendo más o menos de qué te podía llegar a servir a vos. Y estaba piola, qué sé yo. Es re bueno, ¿eh? Está Muy bueno. bueno. Pero- Buena experiencia. Bueno, nueva profesión. A partir de aquel No, entonces. futuro voy a arrancar un nuevo negocio. Pasate OnlyFans, si a alguno le interesa. Sí, sí. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? ¿Preparada? Fuimos tocando varios temas. De los que vamos a hablar, ¿no? Sí, bueno, a ver, te pregunto, dentro de tu experiencia también en el desarrollo personal, ¿cuál fue como el punto que más te marcó, te impactó, hizo esa diferencia? Libro, curso, mentor, o sea, el formato que sea, pero ¿qué es lo que sentís que tuvo como ese aha moment de decir, pa, como ese despertar? Sí. Bueno, yo siempre cuento en los videos de YouTube con quién me empecé como mi primer mentor, Sí. pero en realidad antes, un toque antes, veía videos de tipo como animados con una voz de fondo, no sé ni cuál es el canal, pero era algo como con dibujitos de desarrollo personal y los veía a la noche. Y después, bueno, como que medio que lo dejé eso, pero me hizo darme cuenta de que había forma de mejorar y cambiar la forma de ser de uno. Y me pasó en un año nuevo, cuando terminé recién el colegio, viste, arrancaba la universidad el año siguiente, y busqué un video de Euge Oyer de cómo dejar de ser tímido, porque a mí me jodía mucho eso. O sea, de que, no sé, de punto de... Me da vergüenza ir a comprar al kiosco, ir a salir a cualquier lado, como que... No solamente el hecho de ir y hablar, sino de que no me gustaba salir, como no quería socializar, ¿viste? Estaba arreglado. Y decía, también es feo, porque está bueno hablar y tener relaciones sociales. Yo tenía como que toda mi vida eran los jueguitos, o sea, Claro. toda mi adolescencia, no sé, no sé, que agarré el celular a los 12, ponele, hasta los 17, yo tengo como una personalidad medio obsesiva de lo que hago, lo hago a fondo, entonces me metía con un jueguito, no era que jugaba un montón para divertirme, no, me ponía a jugar en uno y yo capaz me podía levantar a las 5 de la mañana para reclamar un cofre, para poder avanzar más rápido de ser el mejor, así, y con cada uno de los juegos que jugué fue así, ¿viste? Sí. Con el Fortnite también me ponía a practicar solo en patio de juego. Con el FIFA la revivía, me enojaba cuando perdía, le pegaba piña al escritorio. Me peleaba con mi hermano porque compartíamos el wifi y se trababa y era como muy obsesivo. O sea, todo el día agarraba algo y quería ser mejor en los jueguitos. Y eso, cuando vi ese video de Euge Oyer de cómo dejar de ser tímido, y ya estaba como en esa mentalidad de, bueno, ahora ya voy a ser adulto. Tipo, ya terminé el colegio, tengo que pasar a la universidad, a la vida laboral, y estaba como esos pensamientos en mi cabeza. Me metí en ese video de Euge y después empecé a mirar un montón más, que Euge hablaba de desarrollo personal en ese momento, todo desarrollo personal. Y ahí empecé con todo el tema de las creencias, de la autoimagen, de todos los conceptos del desarrollo personal. Y me empecé a obsesionar con eso, ¿viste? Me empecé a meter. Modo trainer. Y agarré y me compré, para empezar a entrenar también cambio físico quería hacer, me compré un chaleco de peso, una barra de dominadas que la dabas vuelta y podía hacer fondo, y unas mancuernas, justo se hizo pandemia, entonces empecé a entrenar en casa a full, y como veía que Euge hablaba de los hábitos, de la rutina y qué sé yo, agarré y me armé una rutina como cronometrada paso a paso, y me compré por Mercado Libre 5 libros, así de un saque. De no leer nunca a comprarme 5 que recomendó Euge. Hasta me da vergüenza, imagínate que lleguen de Mercado Libre que lo vea mi vieja, no sé por qué. No sé si estaba mal visto socialmente, pero tengo ese recuerdo de que me da vergüenza de que me vean, o porque Leyendo. capaz yo no era nada que ver y que cambie, que me pregunten o lo que sea. Claro. Entonces los retiré, me parece, y los guardé en la habitación y los leía. Después, bueno, ya sí, vieron que leía todo. Pero estaba en pandemia encerrado y fue como un modo monje obligatorio porque estábamos en pandemia y yo todo ese proceso lo aproveché para, mientras estudiaba, que estaba tryhard con la universidad, a la vez miraba un montón de videos, leía libros y entrenaba y todo eso y de casualidad me salió un negocio
que hizo que me vaya bien y dejé la universidad y bueno, me metí de lleno en los negocios, entonces era desarrollo personal, emprendimiento. Claro. Y empecé a aprender también de emprendimiento, de marketing, de todo así, con YouTube, ¿viste? Con cursos de auge pirata. Que bueno, no me daba la plata para comprarlo. No me acuerdo si me daba o no, pero era re caro. Era como decir, me gasto un mes. Así que nada, con eso arranqué y... No sé si está bien fomentar eso, pero Bueno, boludo, yo soy muy, Está muy bien, está transparente, bien. tipo, Sí, me sí, cuesta sí. mucho ocultar nombres, ocultar cosas, tipo, cuando perfecto. hablo, hablo. ¿Cuál fue el primero de esos 5 libros que arrancaste? Mira, primero fue un audiolibro de Padre Rico, Padre Pobre, que era el más famoso. De una. Me lo escuché 2 veces. Y después Los que 7 te llegó por hábitos. correo, claro, Sí, eso. 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Que como estaba tan mentalizado, me lo leí. Pero eso es un libro medio difícil para arrancar, me parece. Al principio sí. Como que tiene... más- Es como para ojearlo de vez en cuando también. Está muy bueno. No, está es muy un bueno. libro bueno basado en principios, en valores, Está muy con bueno, sí. distintos ejemplos, pero no tienen vocabulario simple, quizá como, no sé, Los secretos de la mente millonaria, que son como para... No, hay algunos que lo arrancar. meten con historia de por medio, storytelling, entonces lo hacen más entretenido. El monje que vendió su Ferrari. Claro, me leí uno, eso, el hombre más rico de Babilonia, y era un cuento. Claro. Tipo, te dejaba 2 enseñanzas. Sí. Ahorrá, invertí, pero en gente que tenga conocimiento, no inviertas en cualquiera. O sea, invertí en lo que vos sabés. Y eso es lo que me quedó de todo el Sí, libro. los dos principios, el primero es un 10% de todo lo que gano me pertenece, el de los antiguos babilones, y el de MSI, que eran buenos teniendo múltiples fuentes de ingreso. Sí, no me quedan muchos esos libros, pero sí los que son un poquito más pesados, tipo los 7 hábitos, ese sí me re quedó, lo de la proactividad. Bueno, todas esas cosas están muy buenas. Y después el de Dale Carnegie, de cómo ganar ambiente inferior a las personas, Claro. que justo tenía el problema ese de la timidez, y ese libro te ayuda a entender un montón cómo funcionan las relaciones sociales y lo importante que es escuchar, no estar todo el tiempo hablando de uno. Y eso para la personalidad tímida viene re bien. A mí me pasa que soy tímido y soy curioso, entonces capaz en una conversación Las normal, dos. tipo hablo mucho menos y escucho, pregunto porque me interesa. Claro. Y está buenísimo, porque encima aprendés, boludo. Cuando vos hablas no aprendés nada. Sí. Pero cuando escuchás aprendés un montón de cosas, vas escuchando historias de distintas personas y nada, todo eso te forma un montón a nivel de conocimiento, de experiencias de otros. Cuando tenés que hacer algo, te acordás de que tal persona te contó que lo hizo y le salió y está re bueno. O sea, hay mucho más, encima, aparte de que te sirve más a vos para aprender de un montón de gente, también le caes mucho mejor a la persona y se siente a gusto con vos y todo lo que te explica de él en el libro. Entonces es clave eso. Ese libro es buenísimo. Sí, Es ese muy bueno, lo leí 2, 3 veces. es obligatorio ese. Y no es difícil, lo leer es cortito. Sí, Entretenido, es práctico. Práctico, lo podés aplicar al toque. pero creo que sí hablamos, los seres humanos hablamos, pero gran parte no sabemos comunicarnos. O sea, muchas veces las personas que hablan mucho dicen, no, yo no tengo problemas de comunicación. Y, Hay algunos que hablan y no te escuchan sí, nada. y creen que eso es la comunicación. Sí. Y es un ida y vuelta, Claro. para que no sea un O monólogo. el hablar para responder. El escuchar para responder, quiero decir. Claro. Que te están contando algo y vos estás escuchando a la otra persona, pero solamente estás esperando. Pensando que para termine contar Sí, lo que sí. tenés vos para decir. Claro. Y ni no escuchaste nada de lo que te dijo. Sí. Eso es clave. ¿Qué otra pregunta? Nico, te toca. ¿Vos, Nico? libro, ¿Tu tengo primer libro? Primer libro, uno de Jürgen Klarik, el de Véndenle a la mente. Sí, no a la la gente. gente. Primer libro así de este estilo Ujú. de negocios. Porque mi vieja me había pasado una charla de Jürgen que había visto en YouTube y me había dejado re manija. Tipo, literal, fue con ese video que la cabeza me hizo el clic de, che, capaz que puedo tener un negocio. Claro. Y era como, al toque fui, leí el libro de ese libro, lo fuimos a ver a Buenos Aires también con mi vieja y mi mira. hermana. Entonces como estaba re fan de Jürgen en ese momento. Y creo que de ahí, Padre Rico, Padre Pobre, tipo los típicos... Los básicos que te recomiendan todos, sí. Emprendedor. Pero me acuerdo de ese en particular. Y el de cómo hacer amigos también estaba en ese starter pack. ¿Vos cuál, te acordás? No me acuerdo si lo mencionaste. Sí, el primero fue el de multinivel, el de GoPro, de Eric Ward, que es cortito, son 80, 70 páginas, pero clave en el ABC, más de sistema, una introducción también Sí. mental, bueno, como referido más al negocio, pero hace hincapié también en el hábito de la lectura, y bueno, después ahí arranqué con otros libros, los clásicos y después otros que quizá acá no se leen mucho,
pero que están buenísimos. Y bueno, creo que otro tema que podemos sacar, que mencionó Lau también, el concepto de la autoimagen, que, Claro. que de hecho el concepto comienza, me parece, pero del libro Psycho-Cybernetics, que es un libro que habla como la mente como que tiene un sistema psicocibernético, que cuando se pone un objetivo busca conseguirlo. De hecho, bueno, está hoy el concepto que es el SAR, que es el sistema de activación Sí, reticular, ese era el relato. que funciona cuando uno se pone, primitivamente era para el alimento. Claro. Uno salía a buscar un alimento preciso Sí, y estás pensando en la cosita roja, la Sí. fruta roja y ves los árboles y la encontrás. eliminás todo el resto. Claro. Bueno, pero, y hace distintas referencias de cómo nuestro comportamiento tiene cierto termostato que controla el comportamiento. De hecho, tenemos a nivel temperatura, el cuerpo mantiene un rango. O sea, si te empezás como a enfriar, empieza a tiritar para mantener en ese rango. Si de repente hace calor, empezás a transpirar para mantenerte en un rango de temperatura. Bueno, la autoimagen, en realidad volviendo al inicio del libro, surge que era un cirujano estético y la persona iba y se operaba y había casos que se operaban y mejoraba su actitud. Era como que cambiaban el rostro y mejor pareja, Es mejor... re importante y va de la mano de las creencias también. O sea, va muy de la mano de las creencias, o sea, lo que uno cree de sí mismo. Claro. Las etiquetas que se pone, como yo lo que decía, esto me hiciste darme cuenta que me limitaba de lo visual, de no, yo no soy visual. Cada vez menos visual voy a hacer si digo eso. O, por ejemplo, dijiste, que a veces es bueno, pero mi personalidad es muy de empezar y Sí, terminar. sí. Entonces, Pero me gusta eso, lo digo. O sea, no, parece, hay cosas que son buenas, pero las Claro. que no también ser consciente de ese... Sí, no, si uno dice yo soy disciplinado, Sí. actúa como una persona disciplinada. Muchas veces se cree como que es genética el tema de la disciplina, como que viene... Hay gente que es más disciplinada y otra que... Pero en realidad es todo como de la autoimagen que tiene uno y eso lo puede cambiar. O sea, uno puede entrar en una conferencia como la de Nico, no se llama conferencia, evento ese, Sí. y ganar como mucha confianza en el tema de la disciplina porque le hacen hacer algo que le requiere mucha disciplina y después sale como una persona disciplinada porque ya se cree, o sea, ya se lo demostró. Si vos querés ser más disciplinado, podés proponerte cosas y cumplirlas y enfocarte en eso. Y una vez que vayas durante un tiempo haciendo lo que te vas proponiendo, te demostrás que sí sos disciplinado y cada vez te lo crees más y cada vez tenés más autoconfianza. Porque yo no era nada disciplinado en nada. Claro. Y ahora sí me considero disciplinado. Pero también me doy cuenta que a veces me limito un poco con boludeces que digo como estoy viejo para hacer sentadillas o cómo me da paja, y cada vez como que lo dejo de hacer o tiro menos peso. Entonces tiene mucho poder. A veces te repotencia, pero tenés que tener cuidado también en la parte negativa de cómo lo decís porque Sí. te limita, te tira para abajo, es impresionante. Sí, y sobre la disciplina también hay un detalle, que si por ejemplo yo te digo, me levanto a las 6 de la mañana, todos los días, ¿el concepto cuál sería? Soy disciplinado. ¿No? En muchos casos, o a las 5, ponele. Sí. Bueno, claro, cumplís. Pero en realidad, a veces lo que llamamos disciplina también es la programación. Yo cuando salí de la Armada me levantaba solo a las Claro. 6, pero porque ya estaba programado, no era Tal disciplinado. cual, boludo. No necesitas Es que- fuerza de voluntad para levantarte. No, Es que, ¿cómo es más fácil ser disciplinado, Nico? Tipo, ¿yendo al gimnasio solo o estando comprometido, che, a las 10 vamos al gimnasio? Tener, claro, y como la accountability. Claro, eso hace que sea fácil tener disciplina, porque ya estás como comprometido. Entonces, es mucho más fácil si estás con un, no sé, personal trainer o con un amigo que vas a ir a tal hora al gimnasio. Como estás comprometido, vas más por ese compromiso Sí. y a la larga, como dijiste, hace 2 meses que voy al gimnasio 5 veces por semana sin fallar. Claro. Ahí ya te crees que sos disciplinado, pero también usaste como un hack. Otra cosa es tener que irte al gimnasio que te queda a 20 minutos y tenés que ir en bicicleta, bueno, Nico un poco Cuando así está en nevando, realidad, claro. con nieve Sí, y nada, y solo, y como que tenés mucha más fricción, Mucha fricción. entonces terminás siendo más... Que si lo lográs hacer y vas con la nieve y todo, sos re disciplinado y te recreás una autoimagen también, ¿no? Pero... Te creas también como la imagen de... Porque esto que vos decías, vas con alguien en el gimnasio que te decía a las 10 vamos al gym y se encuentran ahí. Vos con vos mismo, si no sos responsable vos con tus propias palabras, es como que te estás fallando a tu propio compromiso. Y muchas veces yo me imagino, ponerle que pienso, mañana me voy a levantar a las 7. Y me imagino como un Nico al que le dije me voy a levantar a las 7. ¿Qué pasa si no le cumplo 3 días seguidos? No me va a creer más nada. Y si yo no me Sí. creo las propias cosas que yo me digo, es como... Claro, Te cagás solo. claro.
Sí. Tenés que tener mucha palabra con vos mismo, eso es clave, tipo, decir voy a hacer esto tal día de tal manera y hacerlo. Sí, si no. Y después te sube un montón la confianza, o sea, el vos cumplirte tu palabra, tampoco está bueno hacer como cosas extremas, de ponerte una rutina con un millón de cosas que va a hacer que falle y te baje la autoconfianza porque la autoimagen te baja, te tira para abajo eso, pero sí está muy bueno eso de cumplirte lo que decís. También te hace como medir Porque las cosas que decís. Sí, Tipo, si no lo vas a hacer, no lo digas. claro, eso es re importante también. Sí. Y con otras personas también, o sea, O bajás tratar de no los prometer cosas estándares que... o subís como el compromiso de disciplina. Yo creo mucho a veces cuando arrancan motivados, digamos, ponen la vara allá arriba Sí. y después como que no No les tienen da, el mismo nivel de no les da compromiso. y como no les da, se creen que no sirven o que no tienen la capacidad y en realidad es todo mental, como decimos siempre. Sí, la mente es 80% de la ecuación. Sí, diría que más. Las cosas, sí, para mí casi todo es re fácil, pero la parte difícil es la parte mental. Claro. Es como, de hacer las cosas son bastante simples. Ahora, todo el proceso emocional, psicológico que tenés que atravesar, tipo, para arrancar un negocio o para un hábito. Es como, pasa todo por acá, literalmente. Sí. Como contaban el otro día de los animales, que ellos no tienen esa capacidad de que el inconsciente los frena y el humano sí, y contaban el ejemplo de hoy, no me acuerdo, creo que vos, Nico, lo habías contado. Del perro era, ¿no? ¿De qué? De un animal, o sea, como que ellos no se dan cuenta de... Como que pueden, por instinto que pueden siguen, sí. pensar sobre... No, vos decís. Yo con la perrita creo. Claro, Sí, que sabe que está en la casa, pero no sabe que sabe que Bueno, no era eso, pero eso también está bueno. Yo no decía eso igual. no, ese no, era ese grado de conciencia y después, digamos, nosotros, que va de la mano igual, porque ese grado de conciencia nos permite ser conscientes de que somos conscientes. O sea, el ejemplo era que el perro está en la casa, sabe que está en la casa, pero no sabe que está en la casa. En cambio, nosotros ahora estamos acá hablando, sabemos que estamos acá, pero también sabemos que sabemos. Es como un nivel superior. Claro. Entonces, ese grado de observación nos permite vernos y reflexionar. El perro en su instinto, que se manda, sabe que se está mandando, pero no mide las consecuencias o no sabe que sabe lo que va a pasar. Es como que está muy en el presente también. No sé si iba tanto por ahí la otra Sí, vez. era como que una persona, ponele, físicamente puede correr 10 kilómetros, pero en realidad si destraba la parte de la mente... ¿lo Hoy querés lo contar? hablábamos. Claro, Con- Hoy también, pero otro día lo habíamos hablado y dieron el ejemplo de los animales que no tienen esa barrera mental, como que siguen hasta que mueren, porque no le da más el físico. literal. Sí, porque el cerebro tiene dos funciones. La primera es sobrevivir, o sea, la protección y todo lo referido a la Sí, supervivencia. dormir, Y comer... después la eficiencia, o sea, buscar hacer todas esas actividades con la menor cantidad de energía posible. Por eso muchas veces el vago es también inteligente, porque como no quiero trabajar, busco la mejor forma y más eficiente Estoy de re de hacerlo. acuerdo en eso igual, ¿eh? ¿No? Para el laburo que hacemos nosotros es fundamental. Bueno, sí, bueno, hay que ser inteligente. O sea, Sí, y vago también. Claro, o sea, es el equilibrio, como la semana laboral de 4 horas que hablaba Nico. O sea, es el trabajo, cómo optimizarlo. ¿Por qué? Para ahorrar energía. La cuestión no es trabajar muchas horas, sino ser Pero bueno. eficiente. Entonces, desde esas dos funciones del cerebro, cuando uno está saliendo de esa zona de confort o en un escenario quizás distinto de riesgo, digamos, el cerebro busca protegerte. Entonces, como que te mantiene en Te esa limita. supervivencia. Y te hace creer que no podés más. Pero la verdadera vida no está en la supervivencia. O sea, muchas veces ese placer, la Capaz antes prosperidad. era importante cuando estábamos en la selva, tipo en la prehistoria, Sí. sí, porque tenías que ahorrar energía, porque si no podés sobrevivir, pero ahora que tenemos la comida en la heladera y no estamos en riesgo y nada, queremos como más allá de eso, más allá de sobrevivir y reproducirse, también queremos estatus, queremos propósito, queremos contribuir, queremos un montón de cosas. A veces hay que romper esa barrera mental del inconsciente que te tiene ahí. Sí, como el juego es limitado. como hackear el cerebro, el subconsciente que está buscando protegerte y en tu supervivencia. El ejemplo de físico era que el animal hace porque no tiene tanto esa defensa quizá. Habría que analizar más en profundidad, ¿no? Los Sí. animales igual, pero... Sí, yo lo escuché de ustedes, no, no sé qué. Pero bueno, muchas veces el animal hace y no, como no es consciente quizá
No, ¿quién era el ejemplo de un perro que había muerto de un paro cardíaco? Mi perra. Pero está ladrando un gato. Vos lo dijiste. Y ahí está. ladró y Sí. se murió porque no, como que no midió la respiración. No era consciente de lo que eso le podía causar. Claro. En cambio, si capaz sabía algo de salud, dice, no, pará. No, Me estoy quedando es como sin aire. inconsciente en realidad que nos frena a nosotros. Claro. Ponle, no sé, estamos metidos bajo el agua aguantando la respiración y no podemos, o sea, si podemos hacer, no te podés autoasfixiar, tipo, no puedo hacer esto. Claro. Porque en algún momento, por más que intentes lo más posible, te vas a soltar las manos. El cuerpo se suelta. En cambio, un perro, capaz, con esas cosas, esa es la traba que decían Claro. que tenía. Que me Sí, llamaba la de atención. ahí había venido. seguro. Sí. El Y segurito. el problema está que muchas veces, como no son las mismas señales, no sé, antes capaz era un tigre, un león, qué sé yo, como señales de vida o muerte, hoy esas señales siguen estando, pero no son reales. Como, no sé, un problema con el jefe, un trabajo incompleto, o te tocaron bocina y es como que se activa todo ese mecanismo que no es el real de vida o muerte. Está justificado. Entonces uno entra en esa espiral de estrés y bioquímicamente se originan esa química interior, pero no es la misma señal. Entonces ahí hay un error de criterio que requiere la evaluación y entendimiento del entorno. O sea, mucha gente llega a ese grado que discute y es como, bueno, pará un poco, relajá, como que no es para tanto, pero es también muchas veces innato y en el estado hay como distintos niveles de conciencia. Los 7 niveles. El primero es la lucha-huida, ¿no? El que conocemos es el reptiliano y de Pelear y supervivencia. correr. Sí. Después el Claro. segundo, seguimos las masas, ¿no? Es como que, bueno, La sociedad. empezamos a crecer. Sí, empezamos como a seguir el comportamiento de las masas, lo que está bien aceptado, porque queremos ser parte De esa sociedad. de la tribu. Sí, porque yo había escuchado de Euge que decía que, ponele antes, si te llevabas mal con tu tribu, te desterraban y te morías. Entonces tenías que sí o sí ser parte de esa tribu. Y tenías que adaptarte a lo que pensaban y todo eso. Bueno, hay un montón de cosas de no animarse o el qué dirán, o etcétera, porque inconscientemente está eso. Sí, no querés perderte, De- no querés perder a esa sociedad o comunidad o ese grupo en el que estás porque te da el miedo ese inconsciente que tenés de que antes si te quedabas sin ese grupo te morías. Sí. Entonces esa misma sensación, Después de las masas viene como el grado de que entendemos también nuestra individualidad y buscamos expresar, o sea, el otro grado es la individualidad. Después el otro es buscar expresar ese diferencial que tenemos nosotros, que sabemos que somos buenos en algo, que hay un propósito o sentirnos algo que nos importantes. diferencia. ¿Cómo? Sentirnos importantes. Sí. Decía que todas las personas Claro, quieren sentirse aparece como un deseo de algo más. Sí, ¿No? Está como, che, no Claro. sé, quien está viendo el video se inspiró, dice, está el deseo, ¿no? Es como que va siguiendo estos niveles. Luego de ese deseo, ahí viene el punto de la disciplina, que la disciplina es darte una orden y cumplirla, no importa cuál sea la orden. Entonces, bueno, hay que desarrollar esa disciplina y después de esa disciplina, cuando repetís la acción y obtenés el resultado, ahí ganás la experiencia, que era lo que vos decías quizá en ciertos casos, la experiencia de conocer X situación. Y después el otro nivel es cuando uno es proactivo, el poder planificar, el poder pensar y responder. De hecho, en el libro este de psicocibernética es como si yo agarro y, por ejemplo, le tiro la yerba a Nico, un comportamiento habitual podría ser como enojarse, pegarme una piña, qué sé yo, como si fuese una persona promedio que es acción-reacción, o sea, es predecible. sí, sí. Cuando uno era chico, no sé, papá, anda, decirle esto que se enoja. Claro. Y uno va y, pues, sabés como acción-reacción. En cambio, cuando uno responde, yo quizá, dependiendo del grado de conciencia, ¿no?, de cada uno, le tiro la yerba y capaz se me ríe, capaz me dice, che, gracias, o no sé, respuesta X, y está eligiendo la respuesta. Entonces, cuando elige la respuesta es libre. De hecho, en el libro El hombre en búsqueda de sentido dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está la libertad. Ajá. O sea, tenías que saber controlar esa emoción que a veces cuesta controlarla, depende de tu personalidad Sí. y depende del dolor que te toquen, qué es lo que te molesta.
Pero, claro, es controlarte ese impulso de... Porque no sos directamente reactivo. Claro, no ser reactivo, sino que te pasa algo y tener vos el tiempo de racionalizarlo y elegir qué vas a responder. Y no ser inmediato lo primero que te sale de la emoción que sentís. Sí. Ahí está la libertad. Sí, hoy el ejemplo, de hecho en el libro, Psicocibernética, menciona el ejemplo con el teléfono de línea, que suena y da como, está sonando, vas. Capaz estás haciendo otra cosa. Y puedes decir, no voy a atender, puedo elegir no atender. En cambio, hoy con el celular lo tenés ahí, notificación, tux, reacción. Claro. O sea, no pienso, no veo, estoy haciendo otra cosa. ¿no? Claro, re literal. Es como un ejemplo actual. Así con un montón de cosas. Y la reacción es propia de la programación que cada uno tiene. Entonces, cuando uno empieza a observar las reacciones, es como el primer punto de observación de, ¿por qué está esta programación? Y después empezar a cambiar esas programaciones subconscientes. Claro, con la práctica y con... Para mí el subconsciente se moldea forzosamente, o sea, haciéndolo varias veces hasta que te salgas por inercia. Sí. Como el manejar, por ejemplo. Y por el principio estás todo consciente, prestando atención y después ya te sale en automático. Entonces tenés que hacerlo varias veces de forma consciente hasta que... Pero bueno, el subconsciente dicen que maneja el 95% de los pensamientos, por ende las acciones también, entonces es re importante el entorno. O sea, para mí todo desemboca en el entorno, porque la mente, que decimos que lo es todo, si vos tenés un buen entorno, también tu mente se va moldeando, es como que la dieta mental que haces, la alimentación que le das, la información, te nutre mucho más y como que todo el desarrollo personal para mí desemboca en eso, en el entorno. Sí. Diseñarlo. Y claro, en diseñarlo. Y capaz cuando recién arrancás tenés un entorno medio malo, tipo tu familia, como que tiene malos hábitos, creencias limitantes por todos lados respecto al dinero, a las relaciones, a que son todos garcas, creencias de todo tipo y capaz el promedio de la sociedad tiene creencias limitantes así típicas que te tiran para abajo. Entonces, cuando recién arrancás es clave escuchar podcasts como este. Te concluía todo eso. Así que con eso podemos cerrar ya. Hay una cosa que me gustaría sumar ahí en lo que es del entorno, que está re estudiado, que es con el tema de cuando alguien tiene una adicción, por ejemplo. La llevan a la persona a un lugar a rehabilitarse y se rehabilita en un entorno súper controlado, donde no están dando el gatillo que lo llevan a un actuar de determinada manera. Vuelven a su casa y vuelven al mismo patrón de comportamiento anterior. Entonces vos cuando diseñás tu entorno de la manera que vos querés lo más posible y haces todos estos ejercicios de no reaccionar directamente a los estímulos, tomarte ese momento entre la situación y lo que vos elegís hacer, terminás como diseñando tu vida de alguna manera. Sí, diseñás tu entorno y diseñás tu vida así. 100%. Y es más fácil eso que intentar tener disciplina. Es más fácil eso que estar en un entorno horrible y todo el tiempo estar luchando contra tu impulso de, no sé, querés comer bien y estás en la casa de tu viejo, abrir la heladera y tenés ahí una torta, abrir el freezer y tenés un helado y te dice tu hermano, pedíamos delivery y es como que tenés que estar todo el tiempo diciendo que no, ser disciplinado cuando capaz si vivís solo, ponele, y tenés en tu heladera solamente cosas sanas, no se te hace difícil, porque es una fiaca tener que ir hasta el supermercado a comprar. Entonces, como ese ejemplo así práctico y básico, con todo lo puedes ir moldeando. Hay cosas que, no sé, es un pibe que tiene 17 años, vivís con tu viejo, no te puedes independizar, pero sí podés estar escuchando todo el tiempo videos de YouTube y podcasts de gente que está donde vos querés estar y que tiene esa mentalidad, cosa de poco a poco ir. Y eso fue lo que me sirvió a mí, o sea, de estar todo el tiempo videos, así como obsesivo en consumir, y me fue como chipeando la cabeza para después tomar acción. Tampoco es quedarse solamente de los videos y no tomar acción. Son las dos cosas, ¿no? Pero bueno, también el mismo entorno de los videos te dicen todo el tiempo toma acción, hace. Entonces, es todo desemboca en el entorno para mí. 100%. Hay un montón de cosas sobre el entorno. De hecho, ahora está estudiado también la epigenética, de cómo afecta, bueno, a nivel también energético. Después los disparadores a nivel cerebrales, o sea, hay como un circuito que se va formando, o sea, en el subconsciente también son como vías. Entonces, cuando vos repetís ese mismo camino, es como las calles de tierra o los senderos en la montaña, y no siempre estuvieron. Primero pasó uno, otro, y con los años ya queda bien marcada la huella y va a quedar ahí la huella, el sendero. Entonces, para vos abrir un nuevo sendero y que ese se restablezca, tenés que dejarlo y
Y bueno, y el punto es como salir de esos disparadores, porque si no es como que se vuelve a activar todo lo mismo y después cambiar a nivel subconsciente también esas asociaciones. Bueno, son como varios detalles para ir sumando. Pero sí, yo creo y comparto, o sea, el entorno es fundamental, es parte de la inmersión. Yo también cuando arranqué y capaz uno se obsesiona, me miraba horas de Eric Bor, Bob Proctor, Tony Robbins, distintos y claro, después salí al común denominador y che, estoy loco. Pero es importante cuidar la tierra de todas las malezas hasta que esas raíces se hacen fuertes. Porque si escuchás y vas y querés cambiar a otro y le decís te tiro abajo, bueno, ya perdió fuerza la planta, entonces va a llevar más tiempo en crecer. Como no buscar querer cambiar tu entorno a medida uno va cambiando, también es clave porque si no a veces ahí te Sí. chocas constantemente. Sí. Yo doy el consejo a veces de que se aíslen, tipo. Sí. Es un consejo medio polémico, pero para mí me re sirvió. Justo fue como Pandemia. obligatoriamente, Claro. pero también igual era medio ermitaño, siempre fui medio así. Entonces terminó la pandemia y seguía encerrado y seguía en el mood ese hasta que me mudé solo y demás. Pero nada, para mí es clave a veces un poco, tipo, tomar un toque de distancia para poder cambiar, porque todo eso que escuchás y todo lo que te dicen te tira para abajo a veces. Depende de qué tan malo sea el entorno, ¿no? Pero nada, es clave. Así que, Muy bueno. bueno, no sé ni cuánto hablamos. ¿Ustedes cuánto dicen? A ver. Ah, No sé si tanto para mí. 1 hora yo creo 30 clavada. minutos, 37 No. minutos. Nada, boludo. Yo, No. yo creo que mucho más, me parece. 1 hora Para y mí- 25, digo yo. Sí, yo 1 hora estoy. 47, Capaz de 47. Ahí No, ya subió, dijiste 37. Sí, porque me están sugestionando. ¿Viste el entorno? ¿Cómo ¿Cómo impacta? fluye el entorno? Dale, tomate una cervecita. 47. Claro. Bueno, una. Y después la otra. Y después, tic, tic. No, sí, para mí 47 por ahí. Vamos a ver. A ver, ¿Qué onda? Y... chan chan. Ah, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? No, 1 hora 22. Ah, te viste más cerca Sí. vos. La banda. Tremendo. ¿Viste? Se pasa rápido, boludo, cuando te pones a hablar así de... 37 dijiste, la mitad. Bueno, ¿y qué llamado de acción le das a la gente que se quedó hasta el final? Ya que dijiste que en los videos había siempre... Un call to action. Sí. Ah, llamar a la acción para que hagan ellos. Ujú. Yo le voy a dar uno para que lo sigan ustedes en Instagram. Ah, bueno. Son 2. Ahí que Agus ponga el Instagram de Nico y acá pone el de Fran. Ok. Que Nico hace toda la parte de diseños, funnels y demás. Crack de los fans. Crack, es bastante humilde, además, no quiere ni mencionar su mejor cliente. Yo le clavo en el título ahí. Le voy a Hace poner este el tipo de título. páginas. Le voy a poner el título. El diseñador de Agus Nievas y el Tony Robbins argentino. Que Fran, vos haces un poco de eso, haces coaching y tenés programas de... Es un título muy SEO. Tipo, la gente que busque Tony Robbins. Pero boludo, se parece. Yo le mostraba a Male la foto, vos buscas una foto de Tony Robbins y una foto de Fran, de cara a los rangos. Se parecen, es un video de metro, o sea, y habla parecido, todo como las mismas temáticas, en realidad. Voy a tener que juntarme con Tony. Es un buen Sí, marketing. hay que invitarlo. Es un buen marketing. Vos solo no podés hacer Tony Robbins Argentina porque pero que los demás te lo digan, bueno, a mí te hace un marketing. lado como el Tony Robbins argentino. Es un título. Te habla, Sí. marketinero. Está bueno. Bueno, ¿todo bueno? ¿Cómo se sentía en el podcast? ¿Nervioso al principio, pero después bien? ¿o? Sí, yo sí, al principio. La arranque medio imprevisto. Sí. En un momento pensé que íbamos a cortarlo. Claro, fue una bien, sección. bien. Pero Pero después estuvo bien, ¿eh? sí, quedó bueno, como fluyó bien la... Vamos a ver cómo le va, si le gusta a la gente, si le gusta que le den like O no nos que lo ven sigan, más. Suscríbanse al canal, aquí en la campanita. todo lo que dicen los youtubers. No, y que lo compartan en serio, porque creo que muchas veces se dice compartan Sí. y uno no lo comparte. Y creo que el no compartirlo es ser egoísta, porque le estás quitando a otra persona la posibilidad de ver un excelente material como este video. Entonces, no pensarlo desde compartirlo y qué va a pensar, sino de qué de la conversación le puede llegar a servir a esa persona. Tal cual. Entonces, ese enfoque quizá en el compartir. A mí me copa mucho los podcasts, así hablando de cualquier cosa, Sí. sin temática. Creo que es más para un público que ya escuchó mucho y que le pasa que todo lo que escucha como ya lo sabe. Entonces, si pones a 3 personas que están hablando de cualquier cosa random, sacás un montón de data nueva. Romper Un montón de experiencias, cosas y es más entretenido.
Bueno, me arranco por vos. Bueno, Sí, vale. gracias Lau por la invitación. Gracias. Nos vemos.